Hay todo un universo en el que yo me metí desde los veintipocos años, que es el universo de la misteriología. Es decir, la gente que estudia los misterios, las cosas que parecen insólitas y asombrosas, un poco basándose en el trabajo que hizo Charles Fort. Fort fue un tipo que se dedicó a reunir cosas así que parecían raras, sin mucho rigor además, ¿no? Si volaban cosas alrededor de un adolescente, pues era un poltergeist, pero no te ponías a ver si el adolescente las estaba lanzando. Y si alguien hablaba con los espíritus, pues no te ponías a ver si realmente hablaba con los espíritus, cosa que se puede hacer muy fácilmente. Y tú hablas con espíritus, sí puedes ponerte en contacto con el espíritu de uno de los generales de Ptolomeo que llevaron el cuerpo de Alejandro Magno a Alejandría cuando murió Alejandro Magno y cuando Claudio Ptolomeo I, fue a convertirse en el rey griego de Egipto. Y que nos diga ese espíritu rápido nada más dónde está enterrado Alejandro Magno, que son los grandes misterios de la arqueología mundial. O sea, se pueden probar las cosas, pero a los misteriólogos no les interesa que se prueben, que se resuelvan las cosas, sino gozar de la sensación del misterio, porque les da un sentimiento de superioridad respecto al resto de la humanidad. Yo sé que esas luces que hay en el cielo son extraterrestres que vienen de Andrómeda 24 y tienen por objeto venir a enseñarnos cómo crear pollos más bonitos para los concursos de belleza de pollos de la galaxia, o cosas por el estilo. Los misterios son para que existan siempre y para que siempre los vendan una y otra vez los misteriólogos. Y hay un misterio que a mí hace años, creo que estaba yo todavía en Editorial Posada y entonces debo haber tenido 27, 28 años. No, menos incluso. No, sí, en el 83, 28 añitos. Y es el gran misterio de las piedras errantes. Aquí es cuando ya Cuarto Milenio descubrió que no solo había esto en Estados Unidos, sino que también había el caso en España. Entonces el misterio se multiplicaba. ¿Qué es el asunto? Bueno, el asunto es el siguiente. Esto se descubrió principalmente en el Valle de la Muerte, en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos, en el Valle de la Muerte, se veía, le llaman a esta zona, es una zona de arena rodeada, por cierto, de montañas, y ahí se sabe, por ejemplo, de dónde salieron las piedras que luego aparecen del otro lado. Lo hablaba un investigador respecto a las dolomitas que nacen en un sitio, o sea, que proceden de un sitio, de unas piedras, de unos macizos rocosos que hay allí, y sin embargo aparecen del otro lado a 4,5 kilómetros de distancia. Esto se llama Racetrack Playa de la pista de carreras, que tiene 4,5 kilómetros de largo y que tiene cientos de rocas, desde unas pequeñitas hasta unas gigantescas de más de 300 kilos. Y estas piedras se mueven. Y se mueven dejando rastros. Y a veces dejan rastros tan raros como que ustedes pueden ver abajo a la izquierda, que la piedra viene para acá y luego hizo así. Por supuesto, lo primero que uno piensa es que hay gente que las mueve, pero el hecho real es que en este lecho seco, resquebrajado de tierra, pues no hay huellas de alguien que venga empujando la roca. La roca te está dejando su propio rastro. Yo oí en mi juventud una enorme cantidad de teorías, a cual más delirante, sobre los campos magnéticos de la Tierra. No, pero es que la Tierra tiene un campo magnético y estas rocas pues, no son magnéticas. No, pero es que el magnetismo puede tener influjos psíquicos. No. Las mueven los extraterrestres para dejarnos un mensaje que no sabemos descifrar. Los misteriólogos, y aquí es a donde quiero llegar, lo único que hacían era ofrecer explicaciones que no fueran pertenecientes al universo físico y natural en el cual habitamos la mayoría de los seres humanos. Ellos viven en un mundo de fantasía distinto. Es decir, proponían que ante esto que es asombroso, la explicación era 3 grados más arriba de asombrosa. Era una explicación que, esto era el síntoma de una cosa enorme que era la presencia de los extraterrestres, el movimiento de los espíritus, un magnetismo desconocido, una fuerza absolutamente desconocida para la física,
no les bastan las fuerzas que la física conoce, tiene que haber otras, etcétera, etcétera. Las piedras no se mueven todo el tiempo, se mueven cada 2 o 3 años y luego se mueven bastantes años y luego dejan de moverse. Hasta hace unos años, los investigadores misteriológicos que iban a Racetrack Valley, lo que hacían era mirar fijamente las piedras, mirar los rastros que dejaban las piedras y decir, esto es inexplicable, vamos a escribir un libro. ¿Cuándo fueron las primeras observaciones? 1808. En 1808 se empezó a observar este misteriosísimo fenómeno que tiene asombrados a los científicos y que es absolutamente inexplicable. Sin embargo, existe la posibilidad de que se trate de... Y ahí lanzaban la imaginación a pasear en un libro que le podían vender a usted, por supuesto, por dinero de verdad. La fantasía es así. Y está muy bien cuando usted hace novelas de fantasía, pero cuando las vende como realidad ya no está tan bien porque se llama estafar al prójimo. Bueno, pues un grupo de investigadores, de verdad, finalmente decidieron abordar esto. ¿Qué hicieron? Bueno, pues lo que hace una persona que realmente investiga. Primero que nada, fueron a ponerles GPS a algunas piedras para avisar cuando se movían, porque si no puede estar 3 años ahí esperando a que se muevan. Pusieron una estación meteorológica con cámaras, con webcams, para ver si se movían las piedras. Y las piedras empezaron a moverse, efectivamente. Y se pudo determinar lo siguiente. Miren, cuando llueve y Racetrack Playa se llena de agua, en invierno esa agua se congela. Quedan placas de hielo de algunos centímetros, varios centímetros de espesor, porque era como de 1 pulgada la que mostraban ellos. Cuando el hielo se empieza a deshelar, valga la redundancia, a descongelar, las placas de hielo flotan empujando a las rocas. La roca no flota encima de la placa de hielo porque la placa de hielo no es lo suficientemente resistente como para soportar el peso de una roca, pero sí puede empujarla sobre una superficie lodosa llena de agua que facilita que una placa de hielo empuje a una piedra y van encontrando rocas, las placas de hielo, y van moviéndolas de acuerdo a las corrientes de agua de aquel enorme estanque en el que se ha convertido Racetrack Playa. Cuando en la tarde del día siguiente el sol derrite el hielo, estas losas se rompen en bloques que empiezan a moverse a través del cauce empujados por el viento. Y el movimiento de las rocas, esto creo que ya se había señalado, corresponde a los vientos dominantes en la zona. Cuando los bloques de hielo los golpean, las rocas vienen arrastradas, dejan sus características huellas, porque lo que los empujó no estaba como los pies de alguien abajo empujándolas, sino está la placa de hielo sobre una base de agua, va empujando a las rocas. Y esto, no uso el vídeo porque es del Washington Post, del Wall Street Journal y pueden hacer algo, pero esto se pudo ver exactamente aquí, está en los vídeos, ustedes buscan las rocas deslizantes o las rocas viajeras, encuentran en YouTube ya esta explicación. Entonces ahí hay un cuerpo de agua, encima hay una placa de hielo que ustedes no ven, y esa placa de hielo va empujando a las rocas y se ve cómo las rocas se mueven y van dejando atrás su rastro. Resulta que el misterio era muy interesante descubrirlo, porque además se ha descubierto que también aquella que tanto asombraba a Iker Jiménez, porque a Iker Jiménez le asombra todo lo que pueda dejar dinero, el de la reserva de Lillo funciona exactamente igual aquí en España, y luego se han encontrado otros lugares donde hay rocas que se mueven de la misma manera. Es un misterio muy interesante, nos permite aprender cosas sobre cómo funcionan ciertas partes de nuestro planeta, que nos resultan misteriosas, que dejan huellas, que es importante desentrañar, pero a los misteriólogos nunca les interesa desentrañarlas porque siempre están ocupados en vendernos misterios y ellos nunca resuelven los misterios, porque cuando tú eres especialista en misterios y se resuelven los misterios, ¿en qué eres especialista ahora? En un momento dado incluso te podrías ver obligado a trabajar para vivir.